la oración de rompimiento. Y hoy vamos a ver la oración de Jonás. Vamos allí al libro de Jonás, capítulo 2, verso 1. Jonás 2:1. Jonás 2:1. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Todos repitámoslos a una sola voz. Dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amén. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que rompa la roca, que rompa los corazones duros, Señor, que lo abras, Dios de la gloria, como una perla, para que saque lo que hay adentro, en el nombre de Jesucristo. Señor, derribamos todo plan del enemigo, toda dureza de corazón, toda apatía se derriba. Toda predisposición a la predicación para lo malo se derriba en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro en esta mañana una unción de gracia, una unción de favor, como los hermanos de Berea. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que esta palabra cae en buena tierra y da fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, oración de rompimiento. Dice, entonces oró Jonás. Aquí, ¿cuántos oran? Ahí hasta ahí van bien. Dice aquí, entonces oró Jonás a Jehová. ¿A quién oró Jonás? Aquí, ¿cuántos oran a Dios, a Jehová? Hasta ahí van bien. Sigamos lo que dice aquí. Y dice, su Dios. Una cosa es orar y pedirle a Dios, y otra cosa es orar y pedirle a su Dios, al Dios de su vida y de su corazón. Una cosa es orar y pedir a Dios. Todo el mundo y en nuestra nación todos saben de Dios y oran a Dios. Pero una cosa es orar a Dios y otra cosa es orar a Jehová su Dios. Diga conmigo, Jehová es mi Dios. Que lo escuche el diablo, diga conmigo, Jehová es mi Dios. Eso es poderoso, aleluya. Porque una cosa es orar a Dios y otra cosa es orar a Jehová su Dios. Mis amados, esta historia, que es una historia que a veces nosotros lo confundimos como la historia del Rey León o como la Cenicienta. No, mi amado, esta es una historia real, que el mismo Jesús la validó. Dice la palabra que Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre baje al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, mis amados, esta es una historia real. No creas que es un cuento de hadas. Porque muchos están hoy en día en la misma situación de Jonás y no se han dado cuenta. Mis amados, Dios le hace un llamado a Jonás y le da una orden clara. ¿Recuerdan allí en el capítulo 1? Dios llama a Jonás y le dice, Jonás, mira, ve a Nínive y pregona. Ve a Nínive y pregona allí. Dice la palabra. Levántate y ve a aquella ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mis amados, Dios le manda a hablarle a Nínive de arrepentimiento. Manda a evangelizar a Nínive y le dice a Jonás, le encarga esta misión. Yo le pregunto, ¿sería que Jonás conocía a Dios? Claro que sí lo conocía. Pero por algún motivo Jonás no le hizo caso y en lugar de irse para Nínive se va a 30,000 kilómetros a otra ciudad contraria al destino que Dios le había colocado. Mis amados, Jonás no era un simple mortal. Jonás era un hombre que conocía a Dios. Algo vio Dios en él para usarlo. Algo Dios le vio en él para llamarlo como pregonero de esperanza para Nínive. Ahora,
¿Por qué Jonás no obedeció? ¿Por qué Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? Escúchalo bien. Los llamados de Dios no son una sugerencia. Tampoco son para que te pongas a pedir señales. Algunos creen que los llamados de Dios es una sugerencia. Mira, yo te llamo, pero tú puedes seguir lo otro, lo que tú quieras. O otros creen que es una sugerencia. Yo te sugiero que hagas esto o aquello. Mis amados, tampoco son para que te pongas a pedir señales. Alguna vez escuché a un hombre que decía: si Brasil pierde ante Italia en el Mundial 82, yo voy al retiro de jóvenes. Algunos se ponen a pedir señales así. Los llamados de Dios tampoco son para pedir señales. Que si llueve de para arriba, que si el sol no sale, que si viene tal persona, entonces yo creo que son de Dios. No, mi amado, los llamados de Dios no son ni para pedir señales. Los llamados de Dios no son una sugerencia. Los llamados de Dios no son para posponerlos. Algunos dicen: no, pues sí, el llamado está muy bien, pero primero voy a trabajar. Primero voy a estudiar, primero voy a conseguir la casa, el carro, la beca, y de pronto después sigo el llamado de Dios. Mis amados, cuando Dios te llama es porque Él ya te eligió. No es para que tú, a ver si le gusta o no le gusta. Cuando Dios te llama es porque ya te eligió. Como hizo con Jeremías. Le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? Ay, Señor, es que no sé hablar, es que soy muy niño, es que soy muy joven, es que apenas tengo 15, es que apenas tengo 30 años, es que tengo 40 años, es que apenas tengo 50. No es que ya tengo muchos. Es que las excusas salen de todos los calibres. Mis amados, Dios te llamó a ti a un ministerio. A otros lo llama a emprender una empresa, a otros los llama a emprender un negocio, pero todos tenemos un llamado y un propósito de Dios. Ninguno de los que están aquí no tiene un propósito de Dios. Tú estás aquí y estás oyendo por la palabra que Dios te trajo en esta tierra con un propósito, un llamado y un destino especial que solo es para ti. Créelo y recíbelo en tu corazón. Algunos Dios los llamó a emprender ese negocio, o a iniciar esa relación, o a tener una familia, o a que aceptes el reto de Dios. Pero hay algo que a veces nos detiene: voces, el temor, voces que te dicen perdón, y que te hablan y te dicen: no hagas eso, no lo hagas todavía. Mire lo que le pasó al otro por querer hacer todavía. Eso, no sea tan fanático, espere un poquito. No creas que para que el llamado sea de Dios te tiene que gustar. Escúchalo bien. Algunos creen que el llamado de Dios es como un viaje turístico, que te tiene que gustar. Ay, es que no me gusta el pastor, es que no me gusta la iglesia, es que no me gusta cómo predican, es que no me gusta lo que ponen. Algunos creen que el llamado de Dios tiene que gustarte, y no siempre es así. La mayoría de personas que Dios lo llama a algo glorioso y poderoso, siempre al principio tienen una resistencia. Mis amados, ¿qué produjo la desobediencia de Jonás? Dios lo llamó a hacer una tarea, pero él desobedeció. Dice el verso 3 del capítulo 1: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué hizo Jonás cuando Dios lo llamó? Huyó. Y algunos hoy aquí están huyendo, aunque no se han ido de la casa ni de la iglesia, pero por dentro están huyendo al llamado de Dios. No se quieren enfrentar al llamado de Dios, porque ellos creen que el llamado de Dios es como ellos se imaginan, y el llamado de Dios no es como uno se imagina. Esa es la manera de Dios. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, ¿qué le tocó hacer? Meterse el drill a la mano, o la mano al drill más bien, para pagar
para pagar, para huir. Y algunos pagan para huir. Y algunos pagan caro para huir, para salir corriendo del llamado de Dios. No pagan un precio, pagan su reputación, pagan el trabajo, pagan la empresa, pagan una cosa, pagan aún dinero porque quieren huir al llamado de Dios. Y aquí vemos a Jonás pagando. Dice, pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Mis amados, Jonás está oyendo y cree que compró un crucero por el Caribe, pero no, se inicia una tempestad y se forma el caos en el barco. Mi amado, yo pensando en esto, que tuve la oportunidad de trabajar 4 años en crucero, y una vez que me dio el barco hizo un timonazo así, y viendo cómo todas las cosas se caían, eso duró como 4 minutos nomás, 3 o 4 minutos, eso fue terrible. Yo me imagino aquí la situación, eso era un caos. Mire, dice, ahora aquí hay alguna revelación preciosa. Volvamos al verso 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el viento? Jehová. Y si lo dice la palabra, ¿tú crees que fue así? Así es. Dios hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Sí? ¿Por qué tocamos este tema? Porque a veces nosotros no creemos que Dios es el que inicia la tempestad. Dios inició la tempestad. Y a veces nosotros pensamos que todo lo bueno viene de Dios y que todo lo malo que nos pasa viene del diablo. Entonces estamos en estas situaciones y a veces creemos que Dios y el diablo es como el Bucaramanga, como dicen en el estadio, Búcaros, o el Cúcuta, allí que a veces gana uno y a veces gana el otro. No, mi amado, déjame decirte ahí, cuidado con esto, porque nosotros pensamos que si algo viene bueno es de Dios, pero si algo malo viene es de Satanás. Yo le pregunto, ¿una tormenta es algo bueno o algo malo? ¿Es algo malo, es algo terrible? ¿Y de quién venía? ¿Quién la provocó? Dios. Pero en sí, ¿quién fue el que provocó la tormenta? Jonás. Jonás provocó la tormenta, mis amados hermanos. Entonces, algunos piensan, si estoy próspero es porque Dios me bendice, y si fracaso es por el diablo. Algunos dicen, ese negocio no me salió porque fue el diablo que estaba metido. Si la familia está bien es porque Dios está con la familia, pero si hay problemas en la familia es porque Satanás se metió. Y todo lo que malo que ocurre a mi alrededor se lo echamos la culpa al diablo, y todo lo bueno que nos pasa se le echamos la culpa a Dios. Tengamos mucho cuidado, porque eso no es así del todo. Las plagas de Egipto, ¿quién las mandó? Dios mandó las plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas de Egipto fueron? 10. Algunos dicen que creen que es 7, porque todo es 7. Entonces, no, las plagas de Egipto fueron 10. ¿Siento? Entonces, con permiso de Dios es que Satanás toca a Job. Por eso, mis amados, hay tormentas que las inicia el diablo y hay tormentas que las iniciamos nosotros. Escúchalo bien. Las tormentas que estás atravesando, tienes que mirar muy cuidadosamente quién es el que les está iniciando, porque algunos creen y todo le echan la culpa al diablo, pero ellos no tienen la culpa. Por eso, mis amados hermanos, Dios no provoca el mal, pero en ocasiones la desobediencia abre una puerta para que Dios nos corrija, como en el caso de Jonás. Su desobediencia provocó que Dios levantara una tormenta que partía el barco. La desobediencia de Jonás muestra el carácter de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y entonces nosotros creemos que Dios es solo amor y amor y amor. Como los novios, que todo es amor y amor y amor. No. Dice la palabra
que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios se aira, que Dios corrige, que Dios hace que se levanten tormentas para corregir, cambiar el curso de la vida de una persona. Mis amados hermanos, ¿alguna vez no te has preguntado por qué nada te sale bien en la vida? Medio inicias algo y de pronto va bien y vino el fracaso. Y la vida te la pasas de fracaso en fracaso, echándole la culpa al diablo y no mirando tu vida o tu condición. Mis amados, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Alguna vez hablando con una persona que conocía de Dios, se dejó enredar por el diablo y cometió un delito, a tal punto de que estaba pagando por ese delito. Y aquella persona no quería saber nada de Dios. Yo le hablaba, mire Dios mostrando su amor, Dios mostrando su misericordia. Ahí está Dios, ahí queriendo encaminar su vida. Y dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué cuando yo iba a cometer el delito no se me atravesó? No mandó un ángel y me dijo, no lo hagas. Y algunos pelean así con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste algo cuando iba a pecar? ¿Por qué no hiciste algo cuando iba a fallar? ¿Por qué no hiciste nada? Porque algunas tormentas las levantas tú. Algunas situaciones las iniciamos nosotros. Mis amados, ¿por qué alguna vez te has preguntado por qué nada me sale bien en la vida? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué parece que todo va bien y luego termina como siempre? ¿Cómo es como siempre? Mal, endeudado, quebrado, en la olla para servirle. Mis amados, quizás te subiste en el barco equivocado, o vas en la dirección equivocada, o quizás sabes cuál es tu llamado y tu ministerio, pero en cambio vas por otro lado con alguna excusa. Vas por el camino contrario sabiendo el llamado de Dios, con una excusa y con otra excusa. Por eso a veces Dios levanta tormentas, porque necesita cambiar el rumbo de nuestra vida, porque necesita cambiar el rumbo de nuestra vida. Dios a veces permite cosas que se inician. Una vez, volviendo a los tiempos de los barcos, porque estamos hablando de barcos hoy, en el trabajo donde estuve había un muchacho muy cristiano que amaba al Señor. La primera temporada bien, pero la segunda temporada empezó a meterse con los paisanos de su mismo país y hacer lo mismo que ellos hacían. Y yo vi cómo ese chico se estaba desviando del camino del Señor. Y un día, una noche, en un buffet, un jefe vino y le dijo algo, y de pronto lo agarró a golpes y lo encendió al golpe. Él lo único que hizo fue poner la mano y defenderse. En el barco, cuando alguien peleaban, los echaban a los dos. Y yo estoy seguro que fue una tormenta que Dios levantó para sacarlo de ese lugar, porque aquel muchacho no iba a resistir, iba a volver atrás, iba a revolcarse en el mundo, iba a sacar. Y Dios hizo cosas tremendas. ¿Para qué? A veces no entendemos que una quiebra, que un mal negocio es Dios cambiándonos el rumbo y la dirección de nuestra vida. Y entonces empezamos a pelear con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no me advirtió? Y Dios le dice, sí te advertí, pero tú no quisiste escuchar. Por eso, mis amados, a veces vienen las tormentas a nuestra vida. Y una cosa que tú y yo debemos entender hoy es que una mala decisión no solo afecta a tu vida, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Jonás tomó una mala decisión contraria a la voluntad de Dios, mis amados, y eso produjo caos en la nave. Yo le pregunto, ¿qué problema tenían los del resto de la nave con Jonás? Nada. Ellos no tenían nada que ver con la desobediencia de Jonás. Pero mire,
dice la palabra. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mis amados, la desobediencia de Jonás provocó que se levantara una tormenta que trajera caos al barco, que todos los que iban en el barco a punto de ahogarse, y no solamente los que estaban en el barco, sino los barcos alrededor de la tormenta también estaban en el mismo problema. No solamente los marineros, los barcos que estaban por ahí alrededor, sino también el pez pagó por la desobediencia. Le tocó comerse un profeta desobediente y eso lo puse a vomitar. O yo les pregunto, ¿a quién le gusta vomitar? A nadie. Hasta el pez sufrió por la desobediencia de Jonás. Jonás se mete en su camarote y en medio de la tormenta es el único que duerme. Escúchelo. Generalmente los que ocasionan las tormentas son los únicos que duermen. Aquí habrán familiares tuyos que iniciaron la tormenta y ni siquiera están aquí en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque duermen. Los que inician las tormentas generalmente duermen, no se dan cuenta, no se dan por entendido lo que la desobediencia de ellos provoca. Es el único que no se da cuenta, Jonás, que todo lo que está sucediendo a su alrededor es por haberse movido de la perfecta voluntad de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, el Espíritu de Dios está aquí para abrir tus ojos y para que tú te des cuenta que la tormenta que estás viviendo a tu alrededor y en tu casa es porque te moviste de la perfecta voluntad de Dios, es porque tomaste tus propias decisiones. Mis amados, ¿por qué Dios permitió que Jonás terminara su viaje en el vientre del pez? ¿Por qué? Para que hiciera esta oración. Recuerda que estamos hablando hoy de oración de rompimiento. Dios tuvo que llevarlo. Dios tuvo que llevarlo al máximo. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado que la gente al borde de la muerte, al límite, es que se arrepienten de corazón? Es que realmente toman decisiones por Cristo. Por eso Dios tiene que llevarlos al límite allí. ¿Para qué? Para que hagan una oración como la hizo Jonás. Dice la palabra que lo arrojaron al mar y vino un pez y se lo comió. Por eso hay una oración que tú tienes que hacer en esta mañana. De pronto no todos tienen que hacer esta oración, pero sí algunos tienen que hacer la oración de Jonás. La oración que Jonás hizo en el vientre del pez es la que produjo que el pez lo vomitara. Mis amados, ¿cuál es el vientre del pez para ti hoy? ¿Cuál es el vientre de la ballena para ti hoy? ¿En qué situación difícil estás? ¿En qué amargura estás? ¿En qué intranquilidad? ¿En qué sosiego estás? Recuerda, mis amados, los que están en tormentas y provocan las tormentas son los únicos que están durmiendo. La familia, el cónyuge, los hijos sufriendo y orando por la situación, y los otros no se dan cuenta de lo que están provocando. Y los otros no se dan cuenta de la situación tremenda que están viviendo. Por eso, en algunos el vientre del pez es ese lugar donde te cuesta mucho orar, que estás enojado con Dios, ese sitio oscuro donde no ves ninguna salida, peleando con Dios, diciendo: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Ese es el vientre del pez, y Dios tiene que llevarte a ese lugar para que tú hagas la oración que hizo Jonás. Jonás estuvo durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez, ni aún estando en el mismo infierno se doblegó. Hay gente que lambe en el polvo, físicamente están aguantando hambre y no oran. Están a punto de caer a la cárcel en problemas y no oran, no se doblegan, no buscan a Dios, no buscan la dirección, la guía de Dios, no buscan el favor de Dios. Por eso, mis amados, Jonás
Estuvo 3 días y 3 noches. Y en esos 3 días y 3 noches no oró. ¿Cuánto tiempo llevas que no oras? ¿Cuánto tiempo llevas echándole la culpa a Dios por tus malas decisiones? Dios ha querido cambiar el rumbo de tu nave y no has permitido dejar que Dios tome el timón de tu nave, de tu vida. Y quieres negociar con Dios. Sabes que tienes un llamado y un propósito de Dios, pero lo quieres hacer a tu manera, como a ti se te ocurre, sin antes ser procesado y ser probado. Mis amados, dice la palabra que Dios nos prueba como se prueba el oro. ¿Y cómo es que se prueba el oro? Con fuego, mis amados. Hay algunos que aún mordiendo el polvo y arrastrándose en su miseria, no oran. Jonás no solo le trajo problemas al capitán del barco, sino a todos los que estaban a su alrededor. Si donde tú vas, aunque lleves las mejores intenciones, lo único que traes son problemas, algo tienes que revisar en tu vida. Si lo que tú emprendes, lo emprendes con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha fe, creyendo que vas a hacer las cosas bien, pero lo único que produce son problemas, algo tienes que revisar con tu vida. Algo más está en tu vida, porque las tormentas o las provoca Satanás o las provocamos nosotros. Las tormentas no vienen simplemente porque sí. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que hacer la oración que hizo Jonás, porque lo único que hizo que el pez vomitara a Jonás fue la oración que él hizo. Lo único que salgas, que te hace salir del vientre de ese pez donde estás, de ese problema, es que hagas la misma oración que hizo Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Vamos todos al capítulo 2. Estuvo ¿cuántos días y noches en el vientre del pez Jonás? 3 días y 3 noches y no oró. Dijo: prefiero muerto que escolorido. Si Dios no me dio lo que quería como yo lo quería, no quiero seguir a Dios. Y le tocó 3 días estar ahí, en esa situación, hasta que en el verso 2 dice: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Para qué Dios permite las tormentas a las personas? Para que vengan angustias. Y esas angustias hacen que pase 2 cosas: o maldicen a Dios y se mueren, o buscan a Dios. Yo te pregunto, ¿de qué parte estás tú? ¿De los que buscan a Dios en medio de las tormentas? ¿De los que en la angustia reconocen la necesidad de Dios? Mis amados, dice: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y vos oíste. Dice: desde el seno del infierno. Estuve en el mismo infierno y allí clamé. Verso 3: me echaste a lo profundo, en el medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire, dice: bajé hasta la profundidad. El mar venía sobre mí, las olas venían sobre mí. Creí que ya Dios me había desechado, pero de pronto, dice, ahí pensé que aún veré a Dios en su santo templo. Verso 5: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Ve cómo se sentía en el infierno, en el abismo, rodeado por las algas y todo lo que hay allí en el vientre de un pez? Pero en el verso 6 dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová,
Dios mío. ¿Cómo es que una persona está cuando está en el vientre del pez? Está en la sepultura, está muerto espiritualmente, no ve más allá de los ojos, no ve más allá de sus narices. ¿Por qué? Porque está en una tumba. Pero en esta mañana el poder de Dios está para sacarte de esa tumba, así como abrió la puerta allí para Lázaro, para que resucite nuevamente. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de mí, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Mire, aquí yo les pregunto, ¿quién es el que está orando aquí? Jonás. Aquí no está orando ni el pastor, ni los intercesores, ni la iglesia. Jonás. Cuando una persona está en la sepultura, el único que puede salir de ahí es él mismo, cuando clame y vuelva sus ojos a Dios. Jonás es el que está haciendo esa oración. Si tú hoy estás en el vientre del pez, no esperes que alguien haga esa oración por ti. Tú eres el que tienes que orar a Dios, clamar a Dios, reconocer tus fallas y empezar a depender de Dios. Bien, ahora la pregunta: ¿por qué Jonás no obedeció? ¿Por qué, si conocía a Dios? Jonás conocía a Dios, dice: Señor, yo sé que tú eres clemente, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, que cualquiera que pide oración tú le escuchas. Él conocía a Dios, pero ¿por qué Jonás no obedeció? Dice el verso 7, verso 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué está diciendo aquí Jonás? Señor, yo seguí vanidades ilusorias, yo me dejé contaminar de la gente, yo me dejé contaminar del rebelde. Escuché al avaro, por eso me metí al negocio, por eso hice este mal negocio, porque me fui tras vanidades ilusorias, porque quise tener lo que otros tienen cuando han trabajado 50 años y yo lo quería en un mes. Dice: Señor, yo confié en vanidades ilusorias. Confiaba que me iba a ganar la lotería, por eso la compraba cada 8 días del loto. Confié que me iba a volver millonario de la noche a la mañana, que las cosas se me iban a arreglar así de un momento a otro. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué? Su misericordia abandonan. Mi amado, lo último que tú puedes dejar y dejar atrás es la misericordia de Dios. Porque cuando tú dejas la misericordia de Dios, estás perdido. Cuando tú te vas tras vanidades ilusorias, te vas tras el amigo, tras la amiga, tras lo que dice la persona, el jefe, la otra persona. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y Jonás dice: Señor, perdóname. Yo me dejé contaminar de la gente. Yo me dejé contaminar de la gente que decía: no, pero esos ninivitas tan malos, esos son crueles, que vas a orar, que va a ir por allá. No, mire cómo nos han tratado, esos son malos. Esos tienen plata por enriqueciéndose por lo que tienen, nos lo venden caro. No, no vaya por allá. Mire lo malo, mire los crueles que son. Él confió en vanidades ilusorias. Puso su esperanza en la gente. Y dice: abandoné la misericordia de Dios. Verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Aleluya. Mire, ¿cuál era el problema de Jonás? Primero, había confiado en vanidades ilusorias. Se dejó comer cuento de la gente. Recuerde lo que dice la palabra: el que compra, el que vende dice: bueno es.
Y el que compra dice, me la eché, qué negociato hice. Se dejó comer cuento de la gente. Se dejó llevar por vanidades ilusorias, por lo que le decía la gente y no escuchó a Dios. Mis amados, como a veces uno escucha gente que habla de Venezuela. Mis amados, como Venezuela y nosotros lo único que necesitamos es la misericordia de Dios. Y dice la palabra aquí, verso 9, pagaré lo que prometí. ¿Cuál era otro problema? Y es uno de los problemas que se meten los hijos de Dios por hacer votos, promesas y no cumplen. De pronto, Jonás había hecho una promesa a Dios y no la había cumplido. De pronto tú has hecho una promesa de siembra, de voto, y se te olvida. Y esos votos traen problemas delante de Dios. Es un voto que no has traído, es un diezmo que no has dado. Porque dice aquí Jonás, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. ¿Cuál es tu problema? ¿Es un voto que no cumpliste? ¿Es una promesa que no cumpliste? ¿Es un diezmo que no trajiste? Y ahí nos metemos en problemas con Dios, porque somos infieles. Y a veces prometemos cosas y no lo cumplimos. Por eso, mis amados, siempre que hagamos algo, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Porque recuerda, un voto es una excusa que Dios coloca para bendecirnos. Es la manera como Dios lo hace. Entonces, mis amados, verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mire el amor y la misericordia de Dios con Jonás. Le dijo, ve ballena, vomítame al pez. Perdón, vomítame a Jonás. ¿Qué tal si le hubiera dicho, ve ballena y vaya de fe que a Jonás allí? No se preocupe que hay una revelación preciosa ahí. Una cosa es ser vomitado y otra cosa es ser defecado. Porque si tú no oras, si tú estás en medio de la tempestad, en el vientre del pez y no buscas a Dios, en vez de ser vomitado vas a ser defecado. Y nadie quiere ser defecado. Y todo el mundo tiene una repugnancia a las heces fecales, sea de lo que sea, sea del pajarito, de lo que sea, hay una repugnancia. Y aquí hay la revelación preciosa. Diga conmigo, yo quiero ser vomitado. Yo bendigo a aquellos que creyeron en mí, tenían fe. ¿Por qué es mejor ser vomitado que ser defecado? Una persona que es vomitada es aquella que ora allí dentro del pez. Esa persona que dice, reconoce, Señor, me fui tras vanidades ilusorias, me dejé convencer de la gente, perdóname Dios, no pagué lo que prometí, Señor, y me arrepiento. Y entonces Dios escucha la oración y ordena al pez, dice, vaya y vomítelo en tierra. No dice en el mar, dice en tierra. Escúchelo bien. ¿Sabías tú que el vómito de la ballena es más costoso que el oro? Esos que quieren enriquecerse rápidamente, váyase a la costa y póngase ahí a buscar si de pronto encuentra algo. Pero escúchelo bien, un gramo de oro vale $38 y un gramo de vómito de ballena vale $58. Vale más, vale el doble que el oro. ¿Por qué? Porque una persona que está ahí en el mismo infierno, que es procesado en el vientre del pez, que levanta sus ojos a Dios y ve que el problema no era de Dios ni de la gente, sino que busca a Dios, que no huye de la situación, porque algunos quieren arreglar la situación huyendo, buscando otro lugar, sino que dice, aquí estoy, aquí me quedo. Esas personas, déjeme decirle, son procesadas por Dios.
Y ya no sale cualquier cosa. Ya sale una perla de gran precio. Sale una persona de valor. Sale una persona diferente. Sale una persona cambiada. Sale una persona transformada. Sale una persona diferente.